Les hago señas. Sí, antes de los 10 les hago señas. Estamos. ¿Listo? Bienvenidos nuevamente aquí a Psicomadreando. Recuerden que nos pueden sintonizar por Al Extremo de Guerrero, Cuchicheando, hay noticias, Ondas Segardianas, Ping Pong Papas, Dialogando con Chavarría, Al Día TV y por supuesto la página de Guapi. Hoy les traemos un tema que creo que a los jóvenes les va a interesar bastante. Y a los no tan jóvenes. Y a los no tan jóvenes también, para que comprendan un poquito. La generación de cristal existe. Aquí tenemos a nuestros colegas que estarán dando sus puntos de vista, y si tienen alguna duda, escríbanos alguna pregunta, adelante también, con gusto se les resolverá. ¿Nos presentamos o...? Sí. Bueno, pues aquí andamos de nuevo porque andábamos un poquito ausentes nosotros, pero ya regresamos. Me presento, mi nombre es Lorena Martínez, me encuentran en Facebook como Lorena MTZ. Aquí vamos a andar por si tienen alguna duda y Pasando bola. pasando. Pues un placer estar después de un rato ya de César, dijeras tú. ¿No? Mi nombre es Itiela Catlán, pues espero poder aportar puntos bastante buenos, y si no tanto, pues ya digo, ahí me ayudan a corregirme, no pasa nada, pero bueno, compañero Eder. Hola, buenas tardes, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Eder García Rodríguez y estamos una vez más, otro lunes aquí, psicomadreando con los compañeros para hacerles pues, información de utilidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Davín y pues yo también andaba un poco ausente, pero pues aquí Es el invitado especial de hoy. Estamos de manteles No largos. viendo aquí va. vamos retomando. Si se preguntan quién es un invitado especial. Pero bueno, pues hay que empezar. Bueno, y pasando un poquito a la información de que si realmente existe una generación de cristal, si se van a investigar van a encontrar mucha información acerca de qué años son los de generación de cristal, se les ha dado una etiqueta inclusive a diferentes etapas de años, pero es más, ha sido como que más criticada o más observada esta famosa generación de cristal, ¿no? Generación Z. Porque pues habla de que los chicos ahora ya son como que más sensibles, ya les cuesta como que más poder solucionar sus problemas, están expresando más su sentir, y creo que eso a otra generación que viene con otro tipo de aprendizaje, otra educación, porque pues obviamente sus padres recibieron otra educación y es lo que brindaron a sus hijos sin criticar. Pero ustedes son los malos. Pues sí, son diferentes etapas, ¿no? Diferentes aprendizajes de la vida que pues los chicos ahora actualmente pues tienen otros padres que se dedicaron más como a darles o aportarles prácticamente todo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha causado esto ante ojos de los demás, que somos de otra generación, que empezamos a ver que los chicos ahora que ya son más frágiles, que ya no saben cómo solucionar sus problemas si no es con mamá o papá, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, eso fue todo. Nada, es cierto. ¿Tienes algo que comentar, compañero? A lo mejor algo que decía Lore, que esto no es para ahora sí que estar como que de lado, ¿verdad? De alguna generación o de otra. Eso es nada más a lo mejor como algo que quisiera decir previo a desarrollar bien el tema. O sea, que en sí no se trata de, pues, como estar a favor, ¿no? De la chaviza, como se suele decir, o del lado de la no chaviza, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de pues ahora sí que de explicar desde nuestro punto de vista, ¿no? Cómo entendemos esto de la generación de cristal y cuáles como que son sus características, ¿no? Entre otras cosas también. Podríamos aplicar la que estábamos diciendo al inicio, de una compañera, saludos compañera, ¿tú sabes quién eres? No, que nos estaba ahí como comentando un estado de un compañero que saca la Ruti, que decía que la respuesta corta es no, y la respuesta larga es no, tampoco. Sin embargo, creo que hay algo que, como bien dices, sería bastante bueno poder entender a las partes que conformen todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, no es como que una generación haya decidido ponerse esta etiqueta de cristal, sí, sino que hubo otras generaciones, quizás, u otras personas que se encargaron de etiquetar a cierto grupo de individuos bajo esta misma. Y pues yo creo que hay algo muy común que me gusta mencionar, porque yo sí trabajo con muchos jóvenes
Y bueno, creo que la mayoría trabajamos con muchos jóvenes, pero me refiero en el ámbito como escolar. Y en ese caso lo he notado que muchas veces dicen lo siguiente, ¿no? Que tienen ciertos problemas para llevar a cabo ciertas conductas como de socialización, y cuando empiezas a darte cuenta de algo que les tocó vivir una pandemia, ¿no? Por ejemplo, en un momento de desarrollo no solo físico, como suelen decirlo, ¿no? Sino de un montón de aprendizajes pues, psicológicos, si lo quieran ver así, pues me he percatado de que ahora como que sí hay cierto rezago o hay una disminución de determinadas conductas, y es pues hasta cierto punto poder decir lo que es normativo, ¿no? O sea, es algo bastante normal en cuanto al contexto que han estado viviendo. Sin embargo, luego dicen las otras generaciones, pero a nosotros nos tocó vivir la Gran Depresión, nos tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, nos tocó vivir un montón de situaciones que también podríamos decirnos exactamente que todos tuvieron un contexto, ¿no? En este caso. Y ¿Cómo? No, que me causó curiosidad. Ajá, pero compártelo para la clase, compañerito. Y seguirás viendo gente todavía que haya tenido tanta experiencia. El compañero, no soy bien chido en mi cabecita, ¿no? No, pero sí, con esa exacto. curiosidad se seguirá viviendo personas. No, y lo más probable es que sí, ¿no? Que van a seguir ocurriendo un montón de situaciones que no van a ser agradables para las generaciones que vienen. Y ahora me puedo, como quien dice, preguntar a mí mismo si esta famosa generación Z, ¿no? Dirá lo mismo de la que viene en su momento, ¿no? También, ¿no? Es como que esa curiosidad. Pero bueno, hay algo que decía un psicólogo muy famoso llamado Skinner, creo que aquí todo el mundo conocemos obviamente, que decía que, bueno, sí tú no tienes problema, pero él decía... No hay problema, pero vete. No hay problema, pero salte del programa. No, él decía que las personas no sufrimos ni de depresión ni de ansiedad, sino que sufrimos de guerras, sufrimos de pandemias, sufrimos justamente de problemas económicos, y eso es lo que él daba a entender. Las personas no es como que suframos en sí una enfermedad psicológica que nos impida socializar o que nos haga quejarnos más o que nos haga sentirnos menos, no todo lo que quieran agregarle ahí, sino que todo lo que pasa a nuestro alrededor es lo que determina exactamente nuestro contexto, es el que determina cómo se van comportando pues estas famosísimas generaciones. Y ahora sí podría decir que no hay quizás generaciones de cristal o generaciones de concreto, ¿no? Como también se les suele decir a las otras generaciones, sino que hay distintos contextos, eso sí, y de a partir de eso podríamos incluso poder explicar por qué la gente hace lo que hace. Yo nada más tocaba así de rápido de la pandemia, pero creo que es el ejemplo más sencillo que creo que no conozco a nadie que no lo haya visto si tiene un hijo adolescente. Ajá, y es un problema más actual, y me lo han dicho, o sea, también en terapia, es como de, oye, ayúdame porque mi hijo tiene pues situaciones como crisis de ansiedad, le llaman ellos, porque ya estando en la escuela o saliendo de la misma o no sale de casa, se queda en su cuarto, y dice, bueno, si es que viéramos el contexto de esas personas, quizás entenderíamos muchísimo más el por qué hacen lo que hacen. O el por qué sienten lo que sienten. Exactamente, o por qué piensan lo que piensan, como se Un comentario de Manuel Peralta, saludos cordiales para todos, pero sobre todo muchas bendiciones. Todos sabemos quién es usted, señora. Para los que no sepan, es mi jefa. Saludos. Mamá. Saludos. Pero creo que es la primera vez que nos está viendo en vivo. Así es, como dice que el compañero Itiel, pues efectivamente lo más actual de ahora pues fue lo del COVID, ¿no? Cómo nos vino a cambiar prácticamente la vida, tanto como a los adolescentes como a los adultos. Yo lo hablo desde mi etapa de mamá, ¿no? A lo que vemos esto fue ese cambio radical de ver que los niños no podían asistir a clases, y el no poder asistir a clases, ¿en qué influían? En que no podían socializar. ¿Qué es lo que pasó cuando ya dicen regresa a clases? Los niños prácticamente decayeron porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les voy a hablar a los compañeritos? Y si no me hablan, o sea, empezaron con todas esas dudas, empezaron a estresarse antes de entrar a clases. No, también durante. No sé si lo notaste, que les dejaban un montón de actividades. Sí. Y me tocó verlo con mis sobrinos. Sí, y es que no solo para el niño, como papá, como mamá, no eres catedrático y prácticamente te tocó hacerla de catedrático. Y pues ahí te diste cuenta que pues sí, ser catedrático es una gran batalla. Yo en lo personal lo que hice, pues yo sí dije, tengo que hacer algo por mi niña para entrar, no sabe socializar, vamos a meterla, pasando lo que fue la etapa crítica. Ella se fue a una escuelita donde, más que para que aprendiera, Es lo que me imagino cuando dices.
aprender para que aprendiera a socializar, porque sonará chistoso, pero no lo sabía. No Sí, sabía a esa- cómo A relacionarse. esa etapa pues, de la infancia yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, en toda etapa, pues, pero... Es importante, Pero, al o menos sea, ya es- a lo mejor no es lo mismo cuando uno ya está joven o de cierta edad, ¿no? A que un niño viva, pues, como que ese tipo de acontecimientos, ¿no? Como fue la pandemia en este caso. Sí, claro. Hay un punto también ahí que lo decía, el contexto pues ya lo sabemos, es prácticamente todo durante pues, la creación o mantenimiento de algún comportamiento, pero sí algo que te decía hace ratito, no era como de cada quien tuvo sus situaciones aversivas y cada cual de las generaciones han tenido sus situaciones agradables. Dijeron un meme, ¿no? De que es que Sí. pero en mis tiempos no había estos problemas de que a cada rato la gente se etiquetaba con depresión y le contestan otros, ¿no? Pero en tus tiempos había terrenos baratos, o sea, date cuenta que es una por Sí, otra, ¿no? Y es justamente lo que no queremos hacer, o sea, Exacto, incitar exacto. a que se comiencen a tirar, ¿no? O que Exacto, nosotros exacto, mismos exacto. comencemos a decir o a etiquetar que tal. Uno está bien y otro está mal. Exacto, que tal generación es la más... La más chida. La más frágil, ¿no? O la más chida, o Sí, sea, sí, claro, claro. eso es lo último Que quisiéramos hacer. Porque sí, porque de alguna manera cada generación tuvo puntos considerados positivos que ayudaron a mejorar ciertas circunstancias. Como por ejemplo, si nos vamos un poquito a los trabajos, gracias a, como que a esa parte de buscar el cuidado emocional o de alguna o las manifestaciones que se hicieron, considerándolo así, porque así los etiquetan, ¿no? De quejas de personas que sentían por la presión del trabajo, se logró que se disminuyeran Las horas de trabajo. el salario. Actualmente hay muchas nuevas leyes que se están tratando de proponer, como el aumento de vacaciones, ahora las leyes de que se dé un día más de descanso también en los trabajos, que aumente el aguinaldo, son cosas que están ayudando a que el mismo persona mejore su estado emocional. La igualdad de género, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la igualdad de oportunidades, Sí. Sí, también influye la educación, ¿no? Porque he escuchado mucho que dicen, tienes que educarlo como te educaban antes. Es hasta cierto grado es irracional, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a educar a otra generación como educaron anteriormente si actualmente ya son otro estilo de vida, ¿no? Sí, claro. Ya están más al alcance de la tecnología. Los niños, ahorita un niño ya te maneja un celular, una computadora, cuando digo en mis tiempos andaba comiendo tierra. En mis tiempos andaba haciendo esto. Tiene un punto la señorita, tiene un punto, ¿no? Es que es en serio. Yo En mis era tiempos me prácticamente. iba a aprender las sí. maquinitas. ¿Cuánta finura poder comer tierra? Es nada comer plastilina. Digo, actualmente es más fácil que esta generación actual me enseñe algo a mí de tecnología que yo les enseñe. Yo creo que eso debería ser como que el punto bueno, Y ¿no? hasta hay unas bromas muy comunes, ¿no? De que a los hijos hoy en día se les responsabiliza de que se acuerdan de los correos y contraseñas de los papás. Por ejemplo, hasta se enojan algunos adultos de ¿por qué no te sabes mi correo? ¿Por qué no te sabes? Y es como, ¿por qué no te lo sabes tú, no? Sí. De hecho, Eso vi un es video, curioso. no sé si han mirado ese video donde llega la mamá con el hijo y le dice, hijo, se desactivó Facebook, ¿podrías actualizarlo? Y ya, no está desactualizado, se eliminó, ponle tu clave. Pero tú te la tienes que saber. No, yo no me la sé. No, eres un egoísta, tú tienes que sabértela. Sí, ¿no? Pero como bien decía pues Edgar, por ejemplo, luego a mí me hace gracia que les dices a la mamá de los más jóvenes, voy a pagar el recibo de la luz, ¿no? Y es algo que ya saben hacer los adultos o los que llevan pues ya más tiempo nosotros. Y muchas veces este aspecto, porque ahora ya se pagan por las aplicaciones, Ya es pura ya es pura, y antes por lo menos sí les entiendo que decían, ese pequeño miedito que te daba de ir a hacer cola al, ¿cómo se llama esta cosa? Sistemático. Ajá, al sistemático, ¿no? Ahí en este caso que decías tú, ya ves que ya te va a tocar tu turno y comienza la presión, ¿no? De si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal. Exactamente, comienzo a presionar porque hay un montón de fila atrás. Y ahorita no, con la aplicación ya es algo más rápido. Y es algo que a veces yo también lo comento. Entiendo por qué a lo mejor otras generaciones pueden tomar como despectivo o aversivo los comportamientos actuales, porque antes no había esa prontitud, ¿no? O sea, no había ese reforzamiento tan inmediato. Antes si tú tenías una duda, te esperabas hasta que llegabas a tu casa y si tenías enciclopedias, o hasta que salías de la escuela y te ibas a la biblioteca. Hoy en día una persona tiene una duda y se traba tantito el internet, ¿no? O sea, como que se atora tantito la aplicación y hasta se enojan.
Y esto lo puedo ver no solo en las nuevas generaciones, sino en cualquiera que está dentro de este cambio pues, tecnológico, que con tantito que se tarde se molestan. Y es como, oye, no se supone que nosotros estamos acostumbrados a la espera, a poder sentir un poquito más esta especie de frustración, ¿no? Por decir. Pero si te fijas es algo que como que le achacan mucho a las nuevas generaciones, cuando creo que cualquiera con un teléfono ya lleva a cabo esos comportamientos. Sí. No puedo decir que todos, pero sí tienes un celular, te has enojado y como luego dicen, nos sale lo animalesco, le pegamos, ¿no? Como si así se fuera a destrabar, ¿no? Nada más para que vean cómo los comportamientos pues no tienen, como a veces se dice, no hay un comportamiento en cuanto a los géneros, no hay un comportamiento en cuanto a las edades. Los comportamientos pues son esos, son comportamientos y se tienen que entender en la medida de su contexto. Sí. ¿Vale? Un saludo para María de la Cruz. Saludos. ¿Quién es? No sé, pero saludos, compañera. ¿Ya le mandamos saludos? Sí, sigue escuchando. Un saludo para Alfonso García también, mi papá. Bueno, nada, saludos. Y a lo mejor algo que se nos está pasando, que ya comenzamos a tocar unos cuantos puntos o características de lo que se le llama a esta generación de cristal. A lo mejor se nos pasó como decir, ¿no? Como tal, que la generación de cristal pues es como una generación que se le considera a partir de cierto año. Sí, creo que lo comentaron por ahí. Levemente, pero sí. Igual, No tengo el dato, si alguien tiene el dato por ahí de qué año, a partir de qué año para acá se le considera la generación de cristal o la generación Z. Pues ahorita en Google rápido, ¿no? Alguien que agarra su celular y pero usualmente esa es la idea. La idea es esa, ¿no? Como lo que bien dices, es una etiqueta nada más. Pero yo tengo entendido que generación Z es diferente a la generación de cristal. Es que en sí se le pone de cristal a la generación que ahorita se está dando más a levantar su voz, por ejemplo. Y hay algo muy, bueno, que a mí me chirría muchas veces porque yo siento que estoy en esa transición. 2000. Es la generación de cristal. Del 2000. Del 2000 hasta la fecha. O sea, todos los que tienen ahorita 24 años, bueno, 23, 24 años, ya. Pues aquí hay que... O sea, aquí nada más me echo. Aquí nada más. ¿Se chita? No, ella es... También sí, entra. ¡Wow! Qué débil le van a decir ahorita. No, pero... No se trata de etiquetar, pero qué no me diga porque lloro, dice. No, pero lo que iba a comentar es que me chirría porque me ha tocado ver esta transición. Digo, no estoy tan grande tampoco, pero tampoco estoy tan chiquito. Yo con mis super 31 añitos nada más, ¿no? Puedo decirlo, me ha tocado ver que la gente que se queja ahorita de estas personas más jóvenes es en cuestión de trabajo. ¿No? Que hasta salió el famosísimo meme de la de chambear no te la sabes, ¿no? No sé si lo recuerdas. Sí. O sea, pero yo hoy en día me cuento y me doy cuenta, me gusta mucho comentárselo como que a los adultos de que suelen tocar este tema, y digo adultos pues para ya de mi edad para arriba, supongo yo, que dicen que hoy en día no quieren trabajar o que no se les puede exigir tanto título laboral, pero dices, no se están como quejando de, trabajé 4 horas, ¿me explico? Hoy en día los puestos de trabajo son de más de 8 horas, que se supone que legalmente eso tendría que ser 8 horas, pero no te pagan las horas extras, no estás haciendo antigüedad, no te vas a jubilar, o sea, y además, son pocas las generaciones que pueden decir, van a tener un retiro. Y además hay otra cuestión aquí que yo creo que es la de la sobrepoblación. O sea, el hecho de que haya demasiada competencia, o sea, pues también a que muchos de los jóvenes, o sea, ahorita pues estén con un título, pero trabajando a lo mejor en un oficio, ¿verdad? O sea, por eso estamos complicándose incluso el que adquieran un oficio, porque pues a lo mejor también ahorita ya son otros, ahora sí que otros a lo mejor, ¿cómo se puede decir? Quizá no tuvieron como que este repertorio, ¿no? De estar como que, pues sí, trabajando justamente por estudiar. O sea, ahora sí que, como decía Eder, ¿no? O sea, hay como que pros y contras. Si nos vamos como que a la generación de a lo mejor pues no sé, de nuestros papás, o sea, muchos de esa generación sí trabajaron a temprana edad, pero no terminaron, ¿no? Una carrera. O sea, estamos ahí. No, y aparte, en ese traslado no era necesario tener un título para tener un empleo. O sea, si tú te fijas, aún hay remanentes en todas las instituciones públicas, y no me van a dejar mentir, de gente que dice, están en un puesto como de maestro,
pero tiene la secundaria. Sí. O sea, llegó a la secundaria. Pues, Y no estamos juzgando en este sentido. Ajá, es lo que Pero- aclaramos en un principio, que no estamos queriendo juzgar ni nada por el estilo. Y es lo que yo ahora también les digo, pues te digo a las personas pues, que ya están un poquito más grandes, que es que tienes que entender que esa solvencia que tú tuviste ya no la van a tener, o sea, ni yo la voy a tener, sinceramente. Y los que van detrás de nosotros menos. Si te fijas, antes yo decía, pues los contratos son de 6 meses, ahorita son de bimestre. O sea, ¿cómo vamos a poder mantener ese sueño que a veces también las otras generaciones nos imponen? Porque parece un checklist de que a tal edad tienes que tener un carro, tienes que tener una casa, ya tienes que poder mantener una familia, te tendrías que haber casado. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones que no van a poder hacer todo esto? Sienten que están fracasando. Sí, eso es importante. Entra la presión, digo, no somos como que una sola persona, ¿no? Sino que también prácticamente pues la sociedad influye bastante en nuestro contexto y en nuestra persona, porque como dice aquí el compañero, ¿no? Empieza esa presión o ves que otro compañerito de 20 y tantos años ya se tituló, ya está ejerciendo, y tú a tus 20 y tantos todavía no puedes terminar, o inclusive abandonas la carrera, ¿no? Por X motivo, y volverla a retomar y sentir esa presión es bastante, ¿no? Es muy pesado. Y ahí es donde entra también esta parte de que, pues, yo pienso que sí ha existido como a lo mejor como un progreso en esta cuestión de expresar sus emociones, ¿no? Y ahorita, si nos ponemos a ver también como que la mayoría de lo que son esta generación de la chaviza, como que buscan más esta parte de terapia, por ejemplo, ¿no? Ya no la estigmatizan. Ya no la estigmatizan. Y eso, pues, para mí, pues, desde mi punto de vista es bueno, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, pues es que en mis tiempos no había terapia. Y se nota, y de ahí justamente el meme, ¿no? el de Eddie Arnold, ¿no? Y ahí el meme de que, pues, Se nota. No, es que está, mira, la presión, es que si pusiéramos a enlistar como los factores que hacen que hoy en día pareciera que las nuevas generaciones están como llorando, ¿no? Como decían aquí ahorita en un chiste, están llorando, están peleando por sus derechos que están expresando. Exactamente, ¿no? ¿Vale? Se están expresando en ese sentido porque muchos dicen, y me ha tocado verlo, yo he trabajado con personas cuya jornada son más de 12 horas y te dicen, no, es que no están hechos a la antigua, fíjate, no aguantan, no se ponen en la playera, y es que, carnal, no podemos excusar lo que viene siendo la esclavitud. O sea, si no fuera por ciertas leyes, le llamarían como lo que es, ¿no? Sí. Y entonces que una persona diga, no, yo sí quiero trabajar mis 8 horas, sí quiero tener mi tiempo de descanso, porque también lo he visto, que saludos a ciertos trabajos que saben dónde trabajan muchas personas, era de que a veces ni te dan chance de ver a tu familia, o sea, a ese grado. Y por eso yo muchas veces lo he comentado y entiendo a las nuevas generaciones que dicen que no quieren tener familia, porque dicen, ok, ahorita son más conscientes, fíjate, no tienen ni 11 años y ya ella dice, ya no quiero tener familia, no, por aquí atrás de Carmen tenemos una compañerita, y les digo, los entiendo, porque si tú te fijas ahorita en lo que es la familia tradicional, ¿no? Papá no está presente. ¿Por qué? Porque tiene que estar generando, tiene que estar trabajando. Pero si sí lo está, hay carencia económica, ¿no? En ocasiones, o los dos ya tienen que trabajar. Entonces yo entiendo mucho esto de estas nuevas generaciones, el que el compañero la chaviza, que de pronto dice, yo no quiero tener hijos. Pero sí empiezan con eso de, bueno, mi perrijo, ¿no? O mi gatito. Entonces, y eso como que no lo entienden de pronto también otras generaciones, como, ¿cómo no quieren tener mami, pero quieren tener esto? Y es que es más económicamente rentable en ese sentido, o sea, es más sustentable. Sí. Y hay muchas otras cuestiones, ¿no? Pero lo que a mí me tocó... No, sí, adelante. Ana dice, los niños de ahora son más complicados y más delicados. Su comentario de ella. Y Chelito Delgado Lavín, hola, pero saludos. Saludos, Chelito. ¿Serán más delicados o los están inculcando determinados comportamientos? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que no es a lo mejor como lo correcto decir que son más delicados, ¿no? ¿Cómo decía? Más delicados. ¿No? Quizás son más complicados y delicados. Ajá. Pues no. Quizás, como siempre decimos, quizás no es tan validante. Sí, y a mí, ahorita que decía eso, ya pasándolo por otro tiempo, porque es justamente, a lo mejor vamos a es justamente lo que decía pues el compañero Itiel, ¿no? O sea, si entendemos el contexto de las personas que son como que de esta generación,
comparando a lo mejor con el contexto en el cual pues, crecieron esas personas que los ven como complicados, pues es que son diferentes, ahora sí que ambientes, diferentes condiciones en las que se desenvuelven. Sí, o sea, ahorita lo que decía Lore, o sea, ahorita un niño a lo mejor es como que muy te va a manejar un muy teléfono pegado a lo que es una tablet, una laptop, un celular, y justamente pues eso en los tiempos de las generaciones anteriores pues no había, ¿no? O sea, a lo mejor esa es la parte. Yo no puedo decir porque digo, me siento como en esa franja de no sé si soy un adulto chiquito, si soy chavorruco, si soy, no sé, o sea, no sé, a veces tampoco. Pero nosotros no crecimos con celular. O sea, en ese sentido no crecimos con celular. Tuvimos un celular, les hemos dado brincos porque así necesito. Que sí nos tocó, ¿no? Yo recuerdo que a mí me tocó hasta ya secu también. Sí, prepa. Ajá, sí. Por ahí, y lo digo porque me tocó ver el cambio de máquina de escribir a máquina eléctrica y pasarla a la compu. O sea, y fue todo, pues para mí fue como que wow, estoy viviendo el futuro. Ya estoy contra mis nietos. Claro, no. Y lo digo en ese sentido porque exacto, y el infrarrojo, el MP3, esas cositas, ¿no? Pero me he dado cuenta que hay una expresión también muy común y hay que darnos hasta cierto punto una responsabilidad como adultos, porque nosotros sí estamos fomentando de cierta forma determinados comportamientos en estas nuevas generaciones. Que no le quitan el teléfono porque llora. O sea, fíjate desde ahí. Sí. Están reforzando un comportamiento del que a futuro se van a quejar. Y es como lo típico, les digo yo también a los chicos que ya les doy clases en salud. Les digo, de pronto hay comportamientos que incluso, me voy a ir a lo de las parejas, ¿no? Que fortalecen y más a futuro se van a estar enojando de eso. Diga, ay, mi celosito, mi celosita, ay, me quiere revisar, ay, no. Y ya 3, 6 meses después, o sea, ya lo reforzó, ya es que tú todo lo ves así, lo exageras y no sé qué tal. Y entonces hay que empezar a darnos cuenta si desde el inicio no estamos fomentando comportamientos de los que después nos vamos a quejar. Sí, y es una parte importante porque cuando decimos que las generaciones se ven influenciadas por su contexto, ahora sí que estamos tomando en cuenta todo, ¿no? O sea, de repente podemos entender el contexto como, bueno, pues entonces no tenemos nosotros como familia nada que hacer, ¿verdad? En la educación de los pequeños. O sea, porque pues, va a ser influenciado por el amigo, por el compañero de la escuela, pero no, o sea, en realidad tiene que ver. En realidad tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el ambiente familiar también donde pues, crecemos. Ahora sí que es pues, la otra parte, ¿no? de todo esto. Sí. Y ahí nada más para terminar. Y aquí es donde a lo mejor va a radicar. Me dio mucha risa, pero nada más es aquí donde a lo mejor va a radicar el que no todas las personas de esa generación vayan a tener este tipo de patrones de comportamiento, ¿no? O sea, definitivamente hay individuos o pequeños que crecen en un entorno familiar en donde a lo mejor pues los llegan a educar de cierta manera fomentan ciertas para que fomenten ciertos comportamientos como lo que decía Iquiel ahorita, ¿no? O sea, de que pues no, ¿sabes qué? En rápido quiero hablar de un meme. ¿No has visto esto en la chaviza que dice nací en la generación equivocada? Sí, justamente va por ahí, ¿no? O sea, pero porque le han fomentado esos comportamientos. Exacto. Tengo curiosidad que iba a decir los compañeros. Ya no. Bueno, entonces bueno, igual con lo que estabas comentando, pues ahí yo quería como que caer en un punto que yo sí considero como un poquito criticable de que nació a raíz de esta denominación generación de cristal, que se ha aprendido a no ser tolerantes ante la frustración, y eso sí es algo que se tiene que cuidar, ya que sí, como hemos comentado, salieron muchas cosas muy buenas como el cuidado emocional, la guía de terapia, el trabajo pues, mejores, o la búsqueda de mejores oportunidades o de mejores formas de trabajo, tiempos más reducidos, pues en las familias se busca también una nueva forma de convivencia, donde ya no sea de violencia, donde ya no sea de cosas así muy ausentes de los papás hacia compartir cariño hacia los hijos. Pero también a raíz de todo, de que como todo va evolucionando y de alguna manera la vida se está moviendo más rápido, ya lo decían hace ratito, ¿no? Antes que hacíamos para buscar una información, íbamos a nos sentábamos, empezábamos a ver y invirtíamos tiempo.
Ahora ya que hacemos, tenemos una duda de volada en el bote en menos de 5 minutos. Ahora con las nuevas versiones del ChatGPT, que son mucho más las redes virtuales. Sí, la ChatGPT. Ajá. Que son con mayor rapidez te dan y con Las mayor inteligencias artificiales. ajá, con mayor rapidez te dan información y a veces hasta como tú la deseas. Hasta para comprar cosas. Ajá. ¿Qué hacemos? Entonces eso nos está provocando que las cosas ya las estemos buscando con mayor rapidez. Y por eso a lo mejor el término que hace rato la persona que hizo el comentario se han vuelto como más delicados porque ya no soportan cosas que los frustran. Algo que ya no nos parece, de volada ya reaccionamos. O se lo Ya quitamos. exactamente. No quieres experimentar esto, te quito de aquí y vete para acá. Exactamente. Y al último que nos preguntamos quién realmente no está tolerando la frustración. Si yo como persona o el que está a mi alrededor por no causarme un daño. Entonces es algo que se tiene que Totalmente de acuerdo. Aquí retomando ese punto, ¿no? De los papás, ahora es más fácil agarrar tu celular y dárselo a tu hijo. Sí, entretente, ve videos y quién sabe qué clase de videos va a ver, porque hay de todo, ¿no? En internet encontramos de todo. En lugar de fomentar un juego, ¿no? Como anteriormente lo hacíamos, que los papás nos corrían de la casa, vete a jugar al patio, vete a jugar con tus amiguitos. Ahora, ¿qué es lo que hace el niño? Se nos pierde y lo vamos a encontrar en su cuarto con el celular. Jugando free. X cosa, ¿no? ¿Qué es lo que también eso también los niños están haciendo? Que no sepan vincularse con otros niños, que no sepan, les mencionas juegos y se quedan así como, ¿y ese juego qué es? Ajá, para ellos es como si fuera, inclusive no hay niños que lo juegan ahora en la escuela y llegan y me cuentan, estuvo bien chido, y yo así de, ¿cómo? ¿Lo acabas de aprender? Sí, o sea, cuando para nosotros ya es algo como común, ¿no? Y pues es fácil no quejarse ahora como papás, mi hijo es un rebelde, mi hijo no me hace caso, pero realmente es el niño el que se hizo rebelde, así nació rebelde, ya traía la programación de ser rebelde, o también nosotros como papás influimos, ¿no? Porque es más fácil ahorita a raíz de la tecnología, o porque los papás estamos trabajando, o porque estoy en el trabajo y espérate, hazte para allá y agarra el celular, en lugar de, no sé, de ponerle una tarea, ¿no? Como de, vete a comprar tu cuarto, o ayúdame con que hacer. ¿Por qué? Porque nos van a repeler, van a empezar a hacer caras, y es más fácil para nosotros como papás limitarnos y a no estar peleando, o hablando, o explicando, más fácil, haz lo que quieras. Así de sencillo. Y al rato ya nos vamos a quejar de por qué mi hijo no sale del celular, por qué mi hijo no me hace caso. Están reforzando algo de lo que se van a quejar. Anteriormente, ¿qué pasaba si estaban tus papás en una plática y tú llegabas a interrumpir? Te echaban una mirada y con esa mirada entendías todo, ¿no? Sin necesidad de que te tocaran. Sí, sin necesidad de que te tocaran, tú ya sabías que tenías que retirarte. Y ahora los niños, y no digo que esté mal, porque a mí me agrada que los niños ahora expresen, ¿no? Expresen su sentir, que ellos reclamen, ¿no? Esos derechos de déjame expresarme, déjame decirte lo que siento. ¿Por qué? Porque hasta los papás deberían verlo como una facilidad para que a tu hijo no sufra en un futuro de que pues lamentable no, violencia, el bullying, porque tu hijo ahora actualmente te está diciendo, te está contando su experiencia en la escuela, o qué feo es, ¿no? Que salga el niño de la escuela y lo primero que digas, córrele, vamos rápido porque yo llego tarde al trabajo. En lugar de darle unos 10 minutitos, ¿no? De cómo te fue en la escuela, qué hiciste, cuéntame, sí, o de ayudar un ratito nada más, de estar ahí al pendiente, revisar la tarea, que vea al niño que eres importante para ellos, porque prácticamente están dejando a los niños crecer solos. Los niños están creciendo solos actualmente, porque se nos hace como fácil, papás decimos, ay, es bien independiente, o él solito se no me necesita. Prácticamente no me necesita. No me necesita. Pero ya cuando vemos que nuestros hijos se meten en problemas, ahora sí ahí estamos, ¿qué hice mal, no? Y pues, si te pones a recorrer todo lo que hiciste mal, no vas a acabar. Me gustaría, como bien decíamos, ¿no? También romper lanzas a favor de los adultos o de los papás, porque no es como que quieran abandonar a sus hijos, no todos obviamente, sí hay una población, hay una minoría que sí existe, porque siempre se ha dicho no existen, pero la mayoría no deja a sus hijos porque quieren, ¿no? Es lo que también queremos dejar claro, sino porque muchas veces volvemos al contexto, es difícil la cuestión económica, ahora estamos justamente con una inflación que pues no va a bajar,
¿no? Y tenemos que a veces dejar, esto lo he visto mucho, que tienen que trabajar la pareja. Ya subió el limón. Ya subió el limón. O sea, sí, ¿no? Y creo que muchos sabemos los factores que implican esto. O sea, yo lo he comentado, yo sé que tú no quieres dejar a tu hijo, yo sé que tú no quieres irte durante casi todo el mes y no ver a tu familia, ¿no? Hay, pues, repito, si hay gente que sí, a lo mejor no vamos a decir que no existen, pero en su mayoría son personas que tratan de lidiar con todas estas situaciones. Y yo a veces lo menciono, o sea, tú como adulto no es que seas el malo de la película, ¿no? O tú que eres de la generación de concreto, no es que tú seas el malo. Si nos damos cuenta, tú también creciste en determinado contexto que ahora te hace pensar como lo haces en este momento, ¿vale? Y lo quieras o no, sufriste de muchas cosas, también sufriste de estas cuestiones en tu entorno. Y el hecho de fingir, ¿no?, que tú pudiste con todo esto y que por ende los otros también tendrían que hacerlo, es donde decimos, bueno, eso que llamamos comportamientos empáticos tienen que ver mucho con el contexto en el que hemos sufrido. Porque si yo veo que alguien sufre por una situación que yo pasé, es lo que decimos, ¿no? Ok, te comprendo. Y aunque no he pasado, me pongo un poquito en tu lugar y puedo decir, no, pues sé que no tendrías que estar pasando por todas estas cosas, pero lo estás haciendo, ¿no? Y por eso muchas veces me gusta como ponerme del lado de todos, bien, aunque muchos dicen que es de estar del lado de nadie, ¿no? Pero es entender el contexto, no tanto a la persona, es entender las situaciones por las que se están viviendo. Y si al final y al cabo usas esta expresión, porque también me ha tocado trabajar con papás, ¿no? Mamás, papás, pues, que dicen, es que yo no quiero que mi hijo pase lo mismo que pasé yo. Y a veces me gusta preguntarle si tú te consideras una persona disfuncional en tu ambiente o mala persona, como usualmente se me dicen, no. Digo, entonces tendríamos que hacer como dijiste, una cita. Cuando yo vine también, que bueno, en el punto medio está la virtud. Y digo, pues creo que a lo mejor, sé que puede sonar muy difícil, pero buscar justo eso, ¿no? No se trata de que no te pase lo que a mí, pero tampoco te voy a dar todo o hacerte creer que te mereces todo solo por ser tú, porque hay cosas que sí necesitan un esfuerzo. Y también lo he visto que hay un culto ahorita a la motivación. Yo estoy peleadísimo con ese término, la neta, actualmente. Porque, es que no tengo ganas, es que a mí no me enseñaron esto, es que esto es hay un montón, como una vez te decía, ¿no? Se supone que es una vida plena y llena, pero no es cosas, ¿no? Sí. Y muchas veces se nos ha comentado de que no te mereces todo y comienzan a creerse estos pensamientos, pues, y a funcionar a partir de ellos. Como estas reglas, ¿no? Esas reglas verbales, que lo quieras o no también afectan. Por eso Instagram y otras tantas redes sociales tratan de mitigar el impacto que tienen en los demás, como ocultando cuántos likes tiene una persona, porque yo no tengo este cuerpo y no tengo todos estos likes y empiezo a desarrollar estas reglas verbales en las de donde yo no merezco ser amado, yo no merezco la atención, yo no merezco existir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es esto, fomentar que entendamos el contexto más que a las personas, ¿no? Entender por lo que tú has pasado y por lo que están pasando actualmente. Pero bueno, ya me alargo mucho, ibas a comentar el final. Pero nada más como que agregar un poquito más esa parte donde te dijiste de yo le estoy dando lo que yo no tuve, yo no le di. Suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero como que también lo han reducido a la parte como económica, nada más. Y igual, sí, y siguen dejando de lado realmente lo que no les dieron, que fue el cariño, que fue la manifestación de amor, palabras de aliento, que palabras de cariño, que es lo que realmente se debería de dar. Sí, tanto lo económico pues, ayuda muchísimo a moverte, ¿no? Muchas cosas. La alimentación, las cosas que se necesitan para sacar el día, pero como que también caemos en esa parte de que solamente que ahí queda en la pura cuestión económica, pues ya cubrí, ya le di y lo demás pues ya no importa. Pareciera. Pero sí, de alguna manera pues entiende en ciertos contextos de que la vida va uno muy hacia la rapidez y como que se encuadra y nada más tengo que cumplir acá y puro cumplir y ya no me organizo realmente para poder hacer lo que debería hacer. Quiero hacer una pregunta así bien rápida. A lo mejor voy a tocar fibras sensibles, no es mi intención. ¿Tú puedes expresarle tu cariño a tu papá, por ejemplo, con un abrazo? O estás acostumbrado a hacerlo más que si puedes? Sí, pero fíjate que no me era tan fácil. Eso es a lo que voy. Hubo un momento en donde sí, no era como, incluso me sentía como incómodo, como penoso. Okay. No, porque no sé también. ¿Tú? No, sí, yo entiendo, pero me refiero a antes. Por eso, igual también como dice, sí, también me costaba muchísimo expresarlo, decirte.
inclusive tenía los pensamientos que no me querían, ¿no? Pues por la forma en cómo me trataban. Y creo que entendí un poquito más porque ahora que yo tengo un hijo, a mí me cuesta, a pesar de que yo quiero a mi hijo, y digo yo lo quiero, pero me cuesta yo de repente expresárselo. Y hasta me dicen, parece que no quieres a tu hijo porque con la mano como que lo ves. Pero no entienden justamente que no hubo una forma de enseñanza, ¿no? Y esa es una de las frases más invalidantes, ¿no? O sea, yo creo que la de decirle a alguien pareciera que no lo quieres. O sea, no estamos entendiendo por todo lo que ha pasado ese padre o esa madre, o sea, cuál es el contexto actual también, porque está transitando, cuáles son, o sea, todas estas variables que influyen en el comportamiento. Exacto. O sea, o también esta interpretación que esa persona que lo dice hace, ¿no? Acerca de esto que observa. Pues de ahí surge pues este etiquetado, ¿no? Lo consideran. O sea, de que como no entienden el contexto en el que están ahorita estas nuevas generaciones, fomentan esta invalidación, y también estas nuevas generaciones invalidan el comportamiento, las emociones y los pensamientos de las otras generaciones. De hecho, estaría bien, no sé qué opinan compañeros, a modo de propuesta, que en el siguiente en vivo hablemos sobre este tema de la validación, que pongamos como que frases, para que se entienda, como que ejemplos de frases que pueden invalidar y no no recomendamos, ¿no? Tanto porque es como Un comentario que dice Luis Gómez, los papás son los más complicados, que no permiten que les digan algo a sus hijos. A veces influye también esto de generación, ¿no? A ver, ¿cómo? Dice, los papás son los más complicados, que no permiten que les digan algo a sus hijos. Suena pues, como que es catedrática, ¿no? pues suena como que ha de ser profe, maestra. Suena ser profe. ¿Por qué me refiero? O sea, ¿por qué? Porque pues, yo entiendo de eso. Y sí lo he mirado muchas veces, ¿no? Que actualmente ahora los niños son los que quieren mandar en la escuela, que quieren mandar a los O sea, entendemos por qué lo dice, ¿no? Ajá, para explicar esto, que ahora los niños ya no les dicen, obviamente anteriormente hasta nos golpeaban, pero nos llegaban a golpear los maestros, ¿no? Sí. O te agarraban de la patilla y a la dirección. Ahora no les puedes tocar una mano o darles un golpe porque te manda segura. Y si se entera mamá o papá, cuídate. Y esa es otra de las cuestiones que justamente a lo mejor los que vivieron maltrato en ese ámbito, ya lo normalizaron, en ese ámbito dicen. académico, Es normal. dicen, no, pues estos niños, o sea, ahora ya nos puedes tocar, ¿no? O sea, es una generación de cristal. Pero no tendría por qué hacer eso. Volvemos a la etiqueta. Obviamente. Si nos vamos hacia lo legal, sí, no tendrías por qué tocar ni siquiera un hijo a un niño que no es tuyo, y tú como adulto pues tampoco tendrías que... Es que hay una diferencia entre disciplina y abuso, ¿vale? Y que a veces las personas no entienden una cuestión de disciplina, exacto. Y también a lo mejor en algún día haremos una diferenciación entre lo que es un castigo y lo que no. Porque a mí como me cuesta trabajo explicarle luego a los papás que está bien castigar, pero no es el término castigo que todos comprenden. Sí. O sea, si pudiera decirlo así rápido, un castigo es todo procedimiento que ayuda a disminuir un comportamiento o eliminarlo, ¿no? Básicamente. Sí. Pero la gente entiende castigos por romperle, o sea, toda al niño, y esto no es así. Como digo, es muy diferente que tú me dijeras, no llevo a cabo un comportamiento exactamente, ¿no? Que dijiste, oye, estás viendo que está arriba del ropero, ¿no? Y pues llegaste y le metiste una nalgada bien dada, una fuerte o intensa, y lo bajaste y órale, ¿no? Como consecuencia a que tú estés, bájate, y cuando tú ya estás harto, te desquitas. O sea, no estás castigando, te estás desquitando. Y por eso no funciona, porque no entienden cómo es ese procedimiento. Justamente yo creo que es por esto, por lo que la persona que comentó dice que los padres son complicados, ¿no? Porque de repente no es que los padres, yo pienso que sean complicados, sino que la paternidad en sí, hay veces en donde pues, no, o sea, no hay como una guía, ¿verdad? De cómo ser educar a padre. los hijos, o sea, lamentablemente no es como de que pues enseñen, ¿no? De esa manera. Bueno, también dice por ahí, si no hay guías, o no había antes, ¿no? Ahorita ya hay bueno, tampoco no cualquier cosa que diga guía de padres es una buena guía de cómo llevar a cabo justamente estos procedimientos. Si quieren, si hay guías, o sea, están intentando todavía actualizar guías sobre cómo llevar a cabo comportamientos de yo quiero que mi hijo aprenda a leer más, cómo reforzarlo, cómo fortalecerlo, cómo inculcarlo. Sí, en ese sentido sí de que sí hay ahorita, sí. Pero que lo entiendan
es lo complicado, o sea, eso es lo complicado, también lograr que se dé ese aprendizaje cuando ya venimos tan condicionados. Porque si nos vamos a esta cuestión de las generaciones, lo que decía Lore, ¿no? Como lo decía ahorita, o sea, la generación a lo mejor de nuestros papás, o sea, les tocó de que la chancla, la tabla, La vara, el cable, No, o sea, la piedra voladora. y la misma pues sociedad fue Sí. siendo como que consciente de que pues eso traía repercusiones, ¿no? A la larga. Y ahorita, o sea, tú ves todo lo contrario, o sea, padres que pues ya a lo mejor les cuesta incluso hasta llamar la atención por miedo A que lo voy a traumar. Sí, exactamente, lo De vayan hecho, a... los que lo hicieron los abuelos ahora no lo hacen con los niños, ¿no? Sí. Ahora lo podemos ver con los abuelos, exacto. Sí, los nietos a mansabuelos son ley. A lo mejor a mí me gustaría cerrar ya como mi participación en totalidad con esto de que lo que mencionaba Eder se me hace muy importante, que a lo mejor hay personas, voy a decirlo así, hay personas que no importa de qué generación sean, están tratando de solventar los comportamientos que podríamos decir serían más funcionales tanto a corto como a largo plazo. Yo les preguntaba, ya no le pregunté a Loreva y ya no pude decir mi respuesta sobre lo de mis papás. Y esto no es como que tengamos daddy issues todos, o sea, para que no salga con que cierta lenguaje psicológico tenía razón, ¿no? Sino que tenemos que entender que ahora yo lo veo, por ejemplo, con Eder, ¿no? Que él dice, bueno, a mí no me enseñaron, pero no lo está tomando de excusa para no intentarlo, ¿vale? O a lo mejor a mí no me enseñaron que tenía que procurar mi bienestar psicológico o mi bienestar en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Pero eso no es excusa para decir no voy a aprender a hacerlo o nunca voy a poder lograrlo. Entonces, si hay algo que he visto, o sea, tanto, les digo, las personas en este momento, en este 2023, puedo decirlo que hay personas de 50, 60 y hasta 80 que van entendiendo este movimiento de modificar y no excusarnos en yo tuve mi vida así y por ende yo veo de esta forma y se acabó, ¿no? Estamos abiertos a ir mejorando. Y yo hacía esa pregunta más que nada por lo mismo, porque yo veo a Eder y estoy de acuerdo con él. Si yo tuviera un hijo, aunque yo dijera, pues a mí no me enseñaron a hacer esto, no significa que me voy a escudar para no llevarlo a cabo, para no aprenderlo o para no inculcarlo. Y eso es lo que me gustaría más que nada como terminar. No nos vamos a dejar excusar, sí entendernos, ¿no? Como una famosa frase creo que ya los alumnos han aprendido de mí, que es que entender un comportamiento no es justificarlo, y mucho menos cuando le hace daño a alguien. O sea, eso no se justifica y mucho menos lo promovemos. Para poder, como les digo, cerrar es entendámoslo, ¿no? Mutuamente, como se suele decir, y más que etiquetarnos, tratar de comprender en cómo podemos mejorar la situación para todos, porque eso es creo que al final lo que se intenta buscar, ¿no? Pero bueno, eso sería todo por mi parte, ¿no? Bueno, ya en lo personal, yo creo que papás, hijos, si no sabes algo, pregúntale a tu mamá. Y papás, si no saben algo, pregúntenle a sus hijos. Pregúntale a sus hijos, porque ya que son generaciones, si lo quieren ver por generaciones, somos generaciones totalmente diferentes, educadas de diferente manera, diferentes aprendizajes. Si yo no sé algo y mi hija sí sabe de tecnología, pues yo le pregunto a ella, ¿no? Y si ella no sabe algo, yo como mamá soy responsable de enseñarle. Hay una frase que a mí me gusta que dice que a los hijos hay que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay que darles ni todo ni mucho. ¿Para qué? Para que los hijos aprendan también a valorar lo poco o mucho que ellos puedan obtener en un futuro. Esa sería mi participación por el día de hoy. Mi nombre es Lorena Martínez. Me encuentran en Facebook como Lorena Alonso Mix. Ahí está. Yo no dije mi infancia. Adelante, no, Pues sí, yo quisiera agregar esto también, sí quisiera agregar esto porque no quiero pasar así que se vaya también, que uno de los puntos también muy fuertes que ha provocado esta cuestión o este tipo de pensamiento es toda la cuestión mediática. Como la cuestión mediática me refiero a todo tipo de medios de comunicación que tenemos y que brindan una información. Y al tener todo eso ya vemos con mucho mayor rapidez y vemos de alguna manera el dolor del mundo. Y eso nos crea un pensamiento también de miedo o de frustración y ya no nos hace arriesgarnos o aguantarnos. Entonces, de alguna manera deberíamos de considerar todos estos medios como reflexión para crecer como personas, para crecer como humanidad. Y de por sí ya estamos viendo que la sociedad, el mundo, como nos están observando en todos los medios de comunicación, está feo, pues debe ser una reflexión para mí, para verme qué puedo hacer para poder ayudar y mejorar desde mi propio ambiente, desde mi propia vida, desde la propia educación que yo le brindo a mis hijos.
¿Para qué? Para ir poquito a poquito mejorando la situación. Y yo creo que es una de las razones que nació también esta idea de hacer este convenio con los periodistas, con las páginas, de llevar no solo información de cosas que están sucediendo en nuestra ciudad, sino también llevarles información que les ayude a crecer como personas. Pues con eso yo terminaría también mi participación, llevamos también esta reflexión. Y me presento de nuevo, soy Eder García, y así me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok como Eder García. Y muchísimas gracias y que pasen una buena tarde. Pues yo igual para cerrar, nada más quizá, ¿no? De retomar lo que decíamos, o sea que quizá no es tan validante utilizar este término de generación de cristal, ¿verdad? Entender simplemente que hay generaciones que sí van a tener a lo mejor ciertos patrones de comportamiento en común, no todos los individuos de esa generación, ¿no? Se los repito, o sea, hay quienes en casa o en otro contexto aprendieron, ¿no? Diferente, y pues en este sentido nada más eso, ¿no? Tratar de no utilizar, ¿no? Quizá este término de generación de cristal, porque pues por ahí no sé, ¿no? Los individuos a quienes los etiquetamos así, pues de repente se sienten como justamente, ¿no? Como frágiles, como esta parte de que son muy emocionales, ¿no? De que se quejan de todo. Entonces caemos pues en este tipo de etiquetaje, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. No sé si querías decirlo de... No, échale. No, pues igual yo... Sería todo por hoy entonces, ¿no? Y pues dejen en sus comentarios qué les parece la propuesta del tema, ¿no? El que viene. de la validación. Pero bueno, si no, sería todo. Un gusto haber estado con ustedes otra vez. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.